Amén, amén y amén. Le das ese fuerte aplauso. Sellamos, iglesia, esta oración con un fuerte aplauso y le decimos: Señor Jesús, háblame, enséñame tu palabra, porque Dios ha sido bueno. Hoy quiero compartir contigo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Hay una lectura del versículo 45 al versículo 48 que me encantó cuando la leía, y muchos de nosotros la hemos leído y a veces no hemos llegado al porqué de esta situación. Y hoy quiero que juntos naveguemos en las Escrituras y hablemos unos minutos, si es que gustaría prestarme atención, en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Vamos a leer el versículo 45 al 48, y cuando lo tengas me confirmas con un fuerte amén, por favor. Vamos a darle lectura todos juntos. ¿Qué te parece? ¿Lo tienes, iglesia? Mira lo que dice Lucas capítulo 19, del versículo 45 al 48. Si hay alguien que necesita ayuda para encontrarlo, levanta tu mano. Habrá alguien más que contento en poder ayudarte. No trajiste Biblia, de igual manera te pueden hacer llegar una. Pero si ya lo tenemos todo, mira lo que dice las Escrituras. En el versículo 45 del capítulo 19 de Lucas, dice de la siguiente manera: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén y amén. Lo dejamos hasta ahí, iglesia. Por favor, toma asiento. Vamos a meditar bajo un tema llamado que lo sagrado no se haga común. ¿Qué te parece? Que lo sagrado no se haga común. ¿Sabes? Mientras yo meditaba en este tema, mientras yo meditaba y sobre esto, se me venían tantas cosas a la mente. Se me venían tantos pensamientos, y yo decía: vaya, cuánta necesidad hay en mi corazón, como en todos aquellos que van a escuchar este mensaje, los que están presentes en las redes sociales, a donde sea. Cuánta necesidad hay de nosotros prestar atención a lo que vamos a hablar hoy seriamente. Así que, iglesia, ¿estamos listos o no estamos listos? Cuando yo meditaba en esto, me ponía a pensar una vez. Yo te he contado en alguna de las ocasiones sobre esto, pero no de esta manera. Yo recuerdo que allá donde yo vivía, allá viene el hermano Byron con las mismas historias de El Salvador. Bueno, pues la voy a contar. ¿Y qué otra historia tengo? Yo recuerdo que no era para nosotros, usual el llegar a la casa o levantarnos un día en la mañana, ir al gabinete y sacar un cereal de la gaveta, así decir: bueno, hoy voy a comer cereal. No era común eso, al menos para mí. Ahora para ustedes acá creo que es común, la mayoría de hermanos jóvenes que han nacido en los Estados Unidos. Pero yo recuerdo en El Salvador no era algo como que yo me levantaba en la mañana y si me antojaba un cereal, ¿sabes qué es lo que pasaba? Me quedaba con las ganas, porque no había un cereal. Yo recuerdo allá que yo a veces pedía, mira, creo que tal vez, allá a los 6 meses es que a veces yo comía a lo que nosotros, y ahora me doy cuenta que no se llamaba así, o al menos yo no lo pronunciaba correctamente, el cornflake. O sea, no es cornflake, decía yo, es cornflakes, o sea, copos de maíz. Y ahora entiendo, no hay uno allá, dame más cornflake, no es cornflake, es cornflakes, copos de maíz, ¿no? A ver, yo te estoy enseñando inglés, así que aprovecha, por favor, que sea esta clase de inglés. No es cornflake, es cornflakes. Hasta la pronunciación, mira, me tardé como 1 hora practicando esto para venirte a decir en un segundo. Yo recuerdo que no era algo común, o sea, levantarme, comer un cornflake en la mañana, y con esa leche de vaca, etcétera. Hasta cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, que por primera vez llegué a San Francisco con mi familia, me di cuenta. Cuando yo llegué me dijeron: Byron, bienvenido a los Estados Unidos. Yo recuerdo era un apartamento, y dice: come lo que hay en la refri, esta es tu casa, aquí agarra de todo. Y cuando voy a ver, el gabinete estaba lleno de cereal. Yo dije: el paraíso. Aquí el paraíso, dije yo. Mira, yo me quería venir para los Estados Unidos, ¿va? Pero cuando llegué a ese lugar, y agarra lo que tú quieras, y una de las cosas que más vi, dije: el cereal todos los días en la mañana voy a comer cereal de aquí en adelante por toda mi vida, porque había un montón de cereal. Bueno, empezó todo bien. En la mañana me levantaba, nomás haber llegado de El Salvador a los Estados Unidos, y comía cereal todas las mañanas.
Al pasar por mucho, al pasar de alrededor 20 días, ya no se me antojaba aquel cereal. Ya el cornflake de allá, que yo lo miraba como, el cornflake que lo miraba allá en El Salvador como, o sea, de un banquete, acá ya me parecía como, ¿qué hay de comer cornflake? ¿Cómo que cornflake? ¿No tienes otra cosa? Ya para mí el cornflake ya no se me hacía apetitoso, ya no me llamaba la atención, sino que decía, no tienes otra cosa. Y por eso que empezaron, creo que a sacar, porque uno de los cereales más saludables es cornflake, y empezaron a sacar de diferentes ramas de chocolate, de fresa, de aquí, de allá, hasta de vaca, ¿no? De vaca no hay, ¿no? Empezaron a sacar de todo, hasta que yo me di cuenta de algo, mientras yo estaba meditando en este tema, que tanto era lo que se tenía, o la posibilidad de tanto pues toda la mañana me levantaba y yo tenía ese cornflake ahí en la mesa, que me llegó prácticamente a aburrir un poco, a hastiar, a decir, ya no quiero de esto, ya no quiero seguir comiendo. De igual manera, te he contado en otra de las ocasiones que una vez al año, en diciembre, nos daban la oportunidad, porque nuestros tíos de aquí de los Estados Unidos nos mandaban dinero, y podíamos comprar de esos duraznos que venden en lata. Mira, y yo esperaba para Navidad para ir a la despensa familiar. Iba a la sección de los duraznos en lata porque me encantaban los duraznos en lata. Y agarraba unas dos, y era la única temporada donde podía ir y comprábamos eso y nos deleitábamos con esto. Acá, te soy sincero, muchas de las veces nos han regalado de eso, nosotros hemos comprado y lastimosamente no los terminamos comiendo. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor tenemos, abundancia, nos hemos acostumbrado a tanta cosa aquí, que ya no, en realidad ya no nos da gusto. A lo mejor lo que antes anhelábamos, ahora ya no es algo que verdaderamente se nos hace apetitoso, ya no nos produce hambre, ya no nos produce antojo. Me estoy dando a explicar. Entonces, así, no solamente con un cereal, con un cornflake, no solamente con el durazno en lata, sino que también muchas de las veces, ponte a pensar, ¿cuántas veces nosotros no nos alegramos cuando compramos el primer carro de nuestra vida? Ese carrito viejito, 1998, que cuando lo agarraste te sentiste el multimillonario de Beverly Hills, ¿no? Pasaron los años y ya como que ya uno no valora tanto ese carrito que una vez valoró con todo el corazón. ¿Te recuerdas cuando por primera vez, los que son dueños de casa, compraste la casa, por ejemplo? Dios te dio la oportunidad de comprar la casa. Y yo te digo porque he experimentado eso, gracias a Dios. Yo recuerdo cuando con mi esposa andábamos en esas vueltas de querer agarrar nuestra casa. Decíamos, qué emoción, ni dormíamos nosotros. Dice, mira, nos van a 15 casas, nos van a mostrar el día de mañana. Estefanía, qué hermoso, Dios ha sido bueno con nosotros. Los años han pasado y mientras yo meditaba sobre esto, yo digo, en realidad no estoy tan agradecido como el primer día que nos entregaron las llaves de la casa, cuando nos dijeron aquel 5 de febrero de 2021, creo que era, nos dijeron, miran, aquí está las llaves de su casa, felicidades. Nosotros sentíamos gran emoción y gran gozo en aquel momento. Pasaron los años y ahora a veces ni limpiarla quiere uno. Ahora ni sacar la escoba, ni la aspiradora quiere uno, decir, porque como que ya quiero cambiarme de casa. A veces vienen pensamientos así, dice, ya no valora mucho lo que constantemente ha tenido por años o por meses o por días. Cuando yo meditaba sobre esto, no solamente carros, no solamente las casas, no solamente un alimento, muchas de las veces, y esto es lo que yo quiero hablar con cada uno de ustedes, es que debemos de prestar atención, porque entre más contacto nosotros tenemos con algo, tendemos a nosotros, a olvidar o a ser menos agradecidos con eso que tenemos a nuestro alrededor. Como te decía al principio, antes no tenía un cornflake en mi mesa y yo no anhelaba. Ahora lo tengo y ya ni siquiera lo valoro. Me como la mitad y dejo la otra mitad y la tiro al basurero. Yo antes, ¿cuándo iba a hacer eso? Pero me daba cuenta que entre más contacto uno tenga con ciertas cosas, si uno no se cuida, presta atención a esto, o no presta atención a lo que está pasando, tendemos a olvidar y a hacer a un lado a lo que está constantemente junto a nosotros. Entonces, cuando yo medito sobre este tema de que lo sagrado, iglesia, no se te haga común, estoy hablando de que cuando nosotros, por ejemplo, nosotros somos seguidores de Jesús, amamos a Dios y entregamos nuestra vida a Él, y constantemente Él está con nosotros, todos los días está allí. Él prometió estar con nosotros todos los días. El peligro
Lo que quiero hablar yo en esta noche es que muchas de las veces, como Dios está allí todos los días con nosotros en cada momento, a veces, muchas de las veces se nos hace común que Él esté allí y a lo mejor ya no valoramos a Jesús, ya no valoramos a Dios como deberíamos de valorarlo. Como acuérdate, como el primer día cuando entregaste tu vida al Señor y sentiste algo, una paz, sentiste eso grande que te llenó y dijiste: qué hermoso es esto, nunca lo quiero soltar. Pasaron los años y ahora es como que, bueno, sí tengo a Jesús, pero por ahí está Jesús guardado. Pasaron los años y se hizo común el tener tremenda bendición en nuestras vidas. Se nos hizo común el tener al Rey de Reyes, al que hizo los cielos y la tierra, en nuestros corazones y en nuestras casas. Entonces, mientras yo meditaba sobre esto, yo digo, debemos de tener cuidado, amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, a no menospreciar las bendiciones que Dios nos da, ni tampoco a menospreciar que Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te lo digo porque cuando nosotros leemos las Escrituras, está la historia del templo. ¿Te lo puedo contar o no te puedo contar la historia? La historia del templo, el cual Salomón, el hijo de David, le construyó a Dios y le dijo: te lo voy a dedicar, Señor, a ti, ya que mi padre lo había planeado, pero David no lo pudo llevar a cabo. David ahorró, pero quien lo llevó a cabo fue su hijo Salomón, porque querían construirle un templo. Ellos decían: queremos construir una casa a Dios, donde Dios se manifieste, aunque Dios no mora en casas hechas a manos, iglesia. Las Escrituras dicen que su trono está en el cielo y que acá en la tierra es el estrado de sus pies. O sea, Él es grandote y poderoso. Él es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, las Escrituras dicen allá en la segunda de Crónicas, capítulo 7, habla cuando por primera vez Salomón edificó el templo a Dios después del tabernáculo. No se te olvide que primeramente existió el tabernáculo, que era una tipo tienda de acampar, llamémosla así, que era movible. La movían a través del desierto, la movían para allá, la movían para acá. Después del tabernáculo dijeron: no, ya no más una tienda así como eso. Lo vamos a hacer un templo a Dios. Vamos a construir algo grande, algo precioso, algo poderoso. Y Salomón, por primera vez allá en segunda de Crónicas capítulo 7, se encarga y dice: vamos a construirle a Dios el templo para que Él manifieste su gloria y se glorifique en este lugar. Las Escrituras dicen, préstame atención a esto, qué hermoso es esta historia, cuando por primera vez dieron la apertura, así como cuando nosotros inauguramos esta iglesia Midway, dieron por apertura a todos, invitaron a todos los israelitas, invitaron a los sacerdotes, invitaron a todas las personas que estaban dispuestos a darle la gloria y la honra a Dios. Y dijeron: nos vamos a humillar delante de Él, porque hoy vamos a aperturar algo que va a ser trascendente, algo nuevo, algo que va a perdurar para siempre. Y abrieron el gran templo que construyó Salomón. Y todos empezaron a adorar, todos se rindieron a Él. Las Escrituras dicen que traían sacrificios, no solamente sacrificios de becerros, sino que también traían sacrificio de alabanza, traían sacrificio de adoración, se postraban no solamente físicamente, sino que postraban sus corazones en aquel día, en aquella inauguración del templo. Todos hacían grandes cosas y de repente dice la Biblia que la gloria de Jehová, de Dios, llenó aquel lugar, llenó el templo, porque le estaban dando la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras yo meditaba esto, la razón por la cual se hizo el templo era para rendir adoración a Dios en aquel lugar. La razón por la cual se edificó tremendo, te digo tremendo porque era grande un templo de estos, era grande. La reina de Saba, cuando visitó a Salomón, se quedó hasta con la boca abierta al ver un templo tan grande que ella nunca había visto con sus ojos en aquel tiempo. Se quedó admirada, un templo tan hermoso. La reina de Saba dijo: pero mira lo que han construido, mira qué grande. El templo lo habían construido para rendirle adoración a Dios. El templo, iglesia, era un lugar sagrado. Era un lugar donde lo único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Una vez cada año los sacerdotes podían entrar al lugar santo y los demás podían entrar al patio. Era un lugar sagrado, por así decirlo, un lugar donde el Señor manifestaba su gloria. Lastimosamente, el templo lo empezaron a tener todos los días ahí. El templo empezó a pasar de moda, por así decirlo.
¿Cuándo inauguraron el templo, Salomón? Bueno, ya pasaron 30 años desde que inauguramos el templo. ¿Y todavía siguen adorando de la misma manera? No, ya creo que ya no seguimos adorando de la misma manera. Todavía siguen ofreciendo los sacrificios. Todavía, pero por ahí le llevamos a Dios lo más o menos. Hay una parte de las Escrituras, y esto después de Salomón incluso, que dentro del templo de Dios, aquel que un día lo fundaron para rendir adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sabe lo que hicieron? Meter imágenes de dioses falsos a este templo. Lo que un día fue sagrado, que se lo entregaron a Dios, años más tarde, era el mismo lugar que estaban usando para adorar a ciertos dioses, Baal, Acera, entre otras imágenes. El mismo templo que un día en 2 de Crónicas capítulo 7, Salomón le dijo: Señor, si el pueblo pecare, si el pueblo se desviare, pero si venimos a este templo a orarte, ¿tú perdonas? Y Dios le dijo: sí, yo los perdono, si vinieran a este templo a buscar mi presencia. Ahora, el tiempo pasó. Ahora ya no estamos hablando de 30, 40 años. Pasaron los reyes. Incluso pasó cuando Babilonia llega y destruye por primera vez el templo, aquel templo que era sagrado para los judíos. Luego llega el tiempo cuando Nehemías viaja para reconstruir el templo, lo levantan por segunda vez. Cuando nosotros leemos en el Evangelio, es un templo ya reconstruido, pero aún seguía siendo templo, en donde se adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora quiero ir despacio con esto. ¿Estás listo o no estás listo? ¿Sin anestesia o con anestesia? Mira, así que me gusta esto. Años más tarde, pasaron el tiempo, aún después de los 400 años de silencio que hubo desde el último libro del Antiguo Testamento al Evangelio de Mateo. O sea, pasó bastante tiempo, cuando de repente está el templo, el mismo templo, obviamente ya reconstruido, aquel templo que habían entregado a Dios. Ahora ya no se miraba de la misma forma cuando en el momento que lo inauguraron. El tiempo había pasado, se había hecho común tener por allí el templo. Los años habían pasado, muchos años, y sigue estando ahí el templo. ¿Qué podemos hacer con ese templo? ¿Podemos hacer algún negocio? ¿O qué deberíamos de hacer? Pasaron los años, y es aquí cuando nosotros entramos a la historia del capítulo 19 de Lucas. Y no solamente Lucas habla de esto, todos los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, también hablan de esta situación, de lo que estaba pasando. Años más tarde, dice la Escritura, que se acercaba a la Pascua, una de las fiestas más grandes que los judíos no podían saltarse. Se podían perder el cumpleaños de la suegra, se podían perder cualquier otro tipo de festividad, pero no se iban a perder la Pascua. La Pascua era algo grande que Dios les había dicho allá en Éxodo: mire, celebren porque yo los saqué de la cautividad de Egipto. Las Escrituras dicen en el capítulo 19 de Lucas que se venía acercando la Pascua, se venía acercando aquella fiesta. Y cuando de repente mete una historia, que es lo que yo quiero hablar contigo, y es que la Escritura dice que viene Jesús, y viene, ¿sabe a dónde llega Jesús? Llega a aquel lugar que Salomón había levantado en 2 de Crónicas capítulo 7, años después. El Dios que lo vio desde allá arriba ahora está caminando en el templo. La Biblia dice que Jesús llega y entra al templo, al lugar sagrado, al lugar donde Dios manifestaba su gloria. Ahora, ¿por qué te hablo de que las Escrituras narran y nos enseñan sobre que la Pascua estaba por pasar? Bueno, hay dos cosas por las cuales quiero tocar este tema, si me lo permites. La razón era porque en el tiempo de la Pascua, el momento que se celebraba esta fiesta tan solemne, tan grande, no solamente los judíos de Jerusalén estaban y celebraban, sino que judíos de todas partes que habían sido esparcidos alrededor de Jerusalén, ellos venían cada año al menos 3 veces, y una de esas veces era por la Pascua, para venir, y venían a celebrar la Pascua en el templo. Es allí donde venían a ofrecer sacrificio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces viajaban de muchos lugares y llegaban a Jerusalén para ofrecer los sacrificios y entregar sus corazones a Dios cada año. Entonces préstame atención a lo que estoy a punto de entrar. Entonces, los que tenían el control del templo, la autoridad del templo, que eran los sumos sacerdotes,
y a lo que nosotros estamos estudiando en Hechos, que era el Sanedrín, la máxima autoridad, ellos optaron por ciertas cosas. Ok, te explico. Anteriormente se pagaba un impuesto al templo, y esto fue mandato de Dios, porque había una tribu de la cual vivía del templo, que era la tribu de Leví. Esa tribu no trabajaba como los demás, sino que le servían a Dios en el templo y ellos comían de eso, ¿de acuerdo? Ellos comían y trabajaban de eso. Entonces Dios les dijo, van a pagar un impuesto. O sea, cada año, era anual, cada año ustedes van a traer el impuesto hacia el templo y eso va a ayudar a sostener la familia de los levitas. Cada año tienen que traer, y eran fieles los judíos en el traer su impuesto al templo. Entonces, por eso es que nosotros leemos, préstame atención, que cuando Jesús entra al templo se encuentra con el primer grupo, que era el grupo de los cambistas. ¿Lo has leído en las escrituras o no? Que dice que con uno de los grupos que llega Jesús, con lo que se enfrenta por primera vez fueron con los cambistas. Ahora, los cambistas ponían sus puestos, préstame atención, alrededor de un mes antes de que la Pascua se celebrara. La razón era porque ellos, su trabajo era, como bien la palabra lo dice, cambista, o sea, cambiar. Es como cuando usted visitaba, no sé si algunos de acá van a otros países, o por ejemplo cuando se cruzaba de El Salvador a Guatemala, en este lado del Salvador habían cambistas. O sea, usted llevaba dólares, pero como iba a pasar a Guatemala, que en Guatemala se usa el quetzal, entonces usted decía, cámbiame $100 y te daban quetzales en vez de dólares. Alguna vez hicieron esto, o en Honduras lempiras creo que se llaman, ¿no? Son cambistas, son personas que cambian. En el templo, de igual manera, habían cambistas, y la razón por la cual habían cambistas era porque, mira, tú podías ir al mercado, podías ir al supermercado, podías ir a la tienda, podías ir al Walmart antes, y podías pagar con cualquier tipo de moneda, con moneda egipcia, con moneda hebrea, con moneda de cualquier tipo de moneda, y se te era permitido pagar en el supermercado. Ahora, cuando se trataba de pagar el tributo, o sea, el impuesto al templo, no podías pagarlo en cualquier moneda. Lo vamos por así decirlo, solo lo tenían que pagar en dólares. O sea, era una moneda en específico que ellos recibían los del templo y no recibían otro tipo de monedas. Por ende, entonces, las personas que viajaban y que vivían en otros lugares que no manejaban la moneda de Jerusalén, de la que tenían que pagar, ¿qué es lo que tenían que hacer? Traer de su moneda, llegar a Jerusalén y decirle, cámbiame porque voy a pagar mi impuesto, porque no se puede de otra forma. Es aquí, préstame atención, donde entra lo curioso en esta historia. Es aquí donde me estremece a mí las bases y me pone a pensar. Porque estaba leyendo sobre esto y estaba leyendo que los cambistas al menos cobraban un céntimo. O sea, por ejemplo, de $1, un céntimo es un centavo. O sea, el dólar está compuesto por 100 centavos. Entonces ellos cobraban ese 1% de impuesto por cambiarte el dinero. O sea, por ejemplo, tú venías a mí y me decías, Byron, yo quiero que me cambies esto, que son $2. Ok, entonces van a ser $2. Oh, no, perdón, por ejemplo, ok, la cantidad que tenían que pagar el impuesto al templo era al menos de 2 días de trabajo de un obrero. Vamos a poner un ejemplo. Hoy un día de trabajo de un obrero podría ser, ¿qué le parece si le ponemos $100? Está justo, no está muy alto y tampoco está tan bajo, por ahí como $100. Entonces el costo de pagar el tributo al año, vamos a poner un ejemplo, si eran 2 días de trabajo, se tenía que pagar ¿cuánto? $200. Ahora, si te quitaban un centavo por dólar, un centavo por dólar, porque cambiabas, o sea, por $200 son $2 que te quitaban allí. $2 por solamente cambiarte, por pagar. Eso es lo cambistas. Ahora, si tú traías, por ejemplo, no traías el cambio correcto, mira que aquí se está poniendo aún más difícil la situación. Si tú no traías el cambio correcto, o sea, solo decir cámbiame esto y ya estuvo, sino que traías demasiado y quería que te cambiaran mucho,
te cobraban 2 veces más de lo que normalmente te cobraban. Solo ahí te cobraban a ti $4. $4 solamente por cambiar. ¿Y sabe quiénes hacían esto? Los sacerdotes del templo. Préstame atención. Estaba leyendo que estas personas generaban más o menos, ¿está listo para esto? De ganancias de alrededor de 2 millones al año, hablando de dólares. Byron, ¿pero dónde sacaban esto? Bueno, de ganancias deshonestas. Tú venías y me decías, cámbiame esto, ok, te voy a cambiar, te voy a cobrar $2, pero encima de eso, Byron, pero yo traigo, mira, este billete de 100, bueno, te cobro entonces otros $2. Solo ahí contigo, con el cliente, eran $4. Eso solamente estoy hablando de una persona. ¿Cuántos judíos viajaban del exterior el día de la Pascua para traer ese impuesto al templo? ¿De acuerdo? Ahora, y esto no es todo. Estaba el otro grupo, que era el grupo que inspeccionaba los animales que traían para sacrificarse al templo. El grupo el cual decía, bueno, usted venía desde lejos y usted en su casa, por ejemplo, vive dos días de distancia. Antes no había, no sé, un tren que lo llevara en 1 hora, un carro que podía llegar en 45 minutos. Tenía que viajar y caminar por 2 días. Entonces usted en su casa miraba y decía, uy, este becerro se lo voy a llevar a mi padre, a mi Dios, porque es el mejor que tengo, el más gordito, el más hermoso. Usted lo agarraba y se lo llevaba. Pero como eran 2 días de camino, usted no sabía qué es lo que podía pasar con ese becerro. En la noche un animal lo mordía, lo picaba, se le hinchaba la pierna. A lo mejor no se alimentaba de la mejor manera y cuando llegaba a Jerusalén ya llegaba con diarrea. Ya llegaba enfermo el animal. Entonces cuando esa persona venía a los del templo y decían, acá está el sacrificio, decían, uy, y qué feo lo que traes. Mira cómo está hinchado eso. Mira, tiene diarrea, ¿cómo le vas a ofrecer a Dios esto? No, decían ellos. Obviamente lo eligió lo mejor allá, pero a causa de la distancia ya no llegó como él quería. ¿De acuerdo? Ahora préstame atención, mira qué tremendo. ¿Qué es lo que hacían las autoridades del templo? Decían, no te preocupes, tenemos la solución para ti. A ver, acá te podemos comprar por ahí por unos, ¿sabes qué? Mira, con buen precio te lo compramos en $50. Aquel pues pobre hombre decía, bueno, mejor que me lo compren que dejarlo morir, ¿no? Mejor me quedo con $50 y allá adentro te van a vender sacrificios, pero los mejores corderos. Ve allá adentro. Cuando entraba allá adentro, se daba cuenta que el precio de cada cosa que vendían era al menos 15 veces más caro que lo regular. Un par de palomas que en algún lugar en el mercado te costaban $15, entrabas al templo y te costaban $150. Un cordero que por $50, más de adentro te costaba $500, $700. Generaban mucha ganancia los del templo, claro que generaban mucha ganancia. Los cambistas, alrededor de $2 millones al año de pura ganancia deshonesta, de trampa, de engaño, lo generaban, sí lo generaban. Y es por eso que es una de las ocasiones que yo pudiera decir es cuando vemos a un Jesús que entra al templo y no entra como normalmente lo vemos y abrazar a los enfermos y abrazar a los paralíticos, sino que las escrituras nos narran que cuando Jesús entra, Él entra con un tipo de enojo, se pudiera decir, o mejor dicho, un celo. Cuando entra a aquel templo se da cuenta y dice, ¿cómo? 150 por un par de palomas. Y yo te escuché a ti, cambista, que les estás cobrando $4 por solo cambiar lo que la traen a mi padre. Dice la escritura que en ese momento Jesús agarró la mesa de los cambistas y dijo, váyanse para afuera. Ya me enojé. Ya todo, no vayan, tranquilo. Jesús agarró la silla de los que estaban sentados ahí, los cambistas, dijo, echen para afuera ustedes, váyanse de aquí. Y a ustedes, y empezó a los que vendían, dice las escrituras, que les empezó a volcar todo el negocio. Les empezó a tirar todo para arriba y para abajo. Nadie decía nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Siempre cuando alguien sabe lo que está haciendo, no se levanta pechito de paloma, no, porque sabe lo que está haciendo.
Jesús dijo, váyanse para afuera. Botó las mesas, botó las sillas y dijo, ¿cómo? Esto debería de llamarse, o al menos es, casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Le dijo Jesús, ¿te recuerdas? Jesús le volcó todo en ese momento, les tiró todo al suelo y dijo, no puede ser de esta manera. Se cayó, botó todos los negocios, dijo, no lo pueden hacer. Y el sumo sacerdote obviamente era el jefe, más adelante se la venga para ponerlo en la cruz. Pero en ese momento no hicieron nada en contra de Jesús porque sabía que él estaba haciendo lo correcto. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Es porque esto específicamente sucede cuando el cereal se te hace común en tu casa. Esto específicamente sucede cuando, no sé, el auto que un día tuvimos ya no nos parece tan bonito, ya no estamos tan agradecidos por él. O peor, cuando lo sagrado se nos hace a nosotros común. Es eso exactamente lo que pasa, y quiero que prestes atención a lo siguiente. Estamos a una línea delgada cuando nos relacionamos constantemente con algo, de perder el interés, de perder las ganas y las fuerzas, de perder el entusiasmo por lo que todos los días nos relacionamos con eso. Semana con semana nos estamos relacionando. Y la razón era por la cual estas personas, estos sacerdotes o autoridades del templo llegaron a tal grado, fue porque a ellos se les hizo común el estar en el templo todos los días. Se les hizo común tener algo tan sagrado que era el templo. Cuando lo construyeron en Segunda de Crónicas 7, todos se postraron y dijeron, Señor, llena con tu gloria este lugar. Años más tarde, lo único que construyeron o lo único que dejaron entrar fue el engaño al templo. Lo que dejaron entrar fue el dinero, las ganancias deshonestas. Y dijeron, no, vamos a sacar provecho de esto. Iglesia, préstame atención a esto. Cuando se pierde el interés o lo sagrado se hace común, tendemos nosotros a perder el respeto. Tendemos nosotros a perder el interés, la honra, las ganas. Esto está fijamente claro para nuestra vida. Si no, fíjate con tu diario vivir. Los judíos en este momento ya no valoraban al templo como antes lo valoraron cuando nomás se aperturó. Ya no lo valoraban igual. Ahora lo que ellos habían convertido en un lugar a lo que Jesús le llamó cueva de ladrones, donde estaban haciendo ganancias deshonestas, no eran honestos. La razón era, ¿sabes por qué llegaron hasta allí? Porque lo sagrado se les hizo común. Y bueno, ahí tenemos el templo todos los días. Es sagrado, pero se me hace común. Es sagrado, pero ahí está. Yo sé que es donde Dios se manifiesta, pero de vez en cuando podemos hacer algo para nosotros mismos. Porque cuando lo sagrado se te hace común, número uno, pierdes el respeto. Dos, pierdes el interés, el entusiasmo, las ganas. Ya no sientes nada. Dice, no, Byron, pero ¿de qué estás hablando? No, en realidad no me interesa esto. Porque lastimosamente lo sagrado se te hizo común. Ahora, si me lo permites, voy a hablar sin anestesia. ¿Qué te parece? Lo que antes era algo sagrado para ti, en algún momento se ha convertido en algo tan común que ya no te interesas tanto como antes te interesabas. Como por ejemplo, el asistir a una iglesia, el llegar a un lugar como este, el llegar a un lugar donde todos estamos en un mismo sentir para adorar al único que es digno de ser adorado. El llegar a este lugar donde todos nosotros podemos tener un encuentro con el único Dios que hizo los cielos y la tierra. El llegar a un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. El llegar a un lugar donde el Señor ha prometido el estar. El llegar a un lugar donde todos levantamos nuestras manos y adoramos. El llegar, por ejemplo, a la iglesia, a este edificio, ya no se nos hace tan interesante como antes se nos hacía interesante. Ahora, como hemos asistido tantos servicios cada miércoles, cada domingo, y no digamos las vigilias. Estoy ahí en las vigilias, hermano Byron, me desvelo todo el día. No hablamos de la vigilia, no hablamos de las campañas, no hablamos de nada. El solamente estar un miércoles, un domingo, semanalmente, en cierto punto, se nos llega a ser común. Bueno, otra vez a la iglesia, otro domingo a la iglesia.
Ya va el hermano Byron con lo mismo. Ya va a decir si estoy listo. Míralo. Mira, y esto ya es personal, ¿no? Y dices, cada semana estoy allí. Ya no se me hace tan interesante asistir a una iglesia. El hermano Eric se equivoca todo en el piano. No, mentira. No digamos el hermano Byron con la batería, le dan demasiado fuerte. Ya no me interesa nada. Decimos, ¿sabes qué? Ya no siento lo mismo. Antes sentía diferente, porque llegamos a un punto donde lo sagrado, por ejemplo, el asistir acá es sagrado. Te lo voy a decir por qué. Porque Dios está aquí. Y se nos hace común. Porque por años hemos asistido. Al menos yo llevo alrededor de 4, casi 5 años de asistir a una iglesia. Y es aquí el peligro. Porque constantemente estamos teniendo esa relación con ellos. Si nosotros no prestamos atención a dirigir a nuestro corazón al camino donde debe de ir, tendemos a hacer esto, apartar la mirada. Decimos, ya lo sagrado se me ha hecho común, ya ir a la iglesia yo lo siento aburrido. Es por eso, escucha bien lo que voy a decir, lo siguiente. Y esto está comprobado, que muchas de las veces quienes más respetan la casa de Dios son las personas que por primera vez visitan una iglesia. Están como que son robots, no se mueven. Porque dicen, si ya que me muevo me regañan. Mientras que los hermanos que por años han visitado la iglesia están diciendo, uy, ¿qué? ¿Aló? ¿Qué pasó? Por años ya no hay respeto. Se me hizo común lo sagrado. Otros están hablando de que se te quemaron las tortillas allá mientras el predicador está hablando. No hay respeto. Usted asiste a un lugar donde alguien, por ejemplo, está dando un discurso, todos prestando atención. En la iglesia muchas de las veces lo que menos se ve. Y lo digo no solamente por las personas que visitan por primera vez, sino lo digo porque la iglesia en sí se hizo tan común el asistir a un lugar como este, que se perdió el respeto, se perdió la reverencia, se perdió el interés y decir, bueno, he llegado a la casa de Dios. Yo digo, llegamos a la casa de Dios, es poner todo nuestro interés en ello, es poner nuestro corazón, nuestra mente, poner todas nuestras fuerzas en los minutos que vamos aquí, ni que vamos a estar todo el día. Estamos por 2 horas alrededor. A lo mejor el predicador predica 45, 1 hora, lo que uno predica normalmente. 45 minutos, 1 hora. Pero como hemos asistido tantas veces, se me hizo común el venir a una iglesia. Y cuando se te hace común, caemos en el peligro de ya no valorar, de ya no interesarnos, de ya no respetar. Ya no me importa, Byron, he asistido por toda mi vida a la iglesia, he pasado por años acá, ya no quiero. Entonces ese es el peligro, porque tendemos a hacer otras cosas cuando nosotros llegamos aquí, pero menos en realidad rendirnos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Me estoy dando a explicar? Porque se me hizo común. La presencia de Dios se me hizo común. A lo mejor que otros estén allí rindiendo su corazón, pero yo en realidad ya no siento nada. O sea, en realidad no quiero rendirme a Él. Se me hace común que otros lloren, que otros, no sé, se rindan, se arrodillen. Se me hace común todo esto, pero yo no lo quiero hacer. O sea, llegamos a un punto, iglesia, donde lo sagrado se hace común. Y cuando llega hasta ese grado, es como un warning, una flecha donde dice peligro. Peligro. Porque hay un riesgo en ese momento en nuestras vidas. Prácticamente estamos perdiendo el enfoque, porque estamos desinteresados en lo que era sagrado para nosotros o ya no lo es. El carro que valorábamos antes ya no lo valoramos. El asistir a una iglesia como lo valoramos antes ya no. El poder adorar ahora, el poder exaltar, levantar mis manos, el sentirme en libertad, ya no lo valoro como antes. ¿Sabes cuántas personas allá afuera quisieran sentirse libres como tú te sientes? Bueno, creo que se sienten libres o no. ¿Sabes cuántas personas allá afuera que dicen, ya no aguanto estar así? Y tú aquí estás libre. Las cadenas se rompieron, las maldiciones se cayeron, el pecado se te fue perdonado, tu pensamiento fue renovado, los ojos del entendimiento se te fueron abiertos. Pero se nos hace común.
es sentirnos libres, la paz, el gozo. Ya ni siquiera agradecemos por eso. Entonces ya no decimos gracias a Dios porque se me hizo común. ¿De acuerdo, iglesia? A lo mejor ya no platicamos con Dios como antes lo hacíamos. Ya no le diriges la palabra a Él porque se te hizo común que Él siempre esté ahí a tu lado. Me estoy dando a explicar, iglesia. Y este es un peligro grandísimo, porque entonces yo le llamo a esto el dejar a lo que verdaderamente el primer amor, dejarlo a un lado. Lo que algún día sentiste, lo que algún día te interesaba, ahora ya no te interesa. Te apartaste, en lo que hiciste. Ahora, hablamos esto porque hay necesidad, y yo sé que siempre Jesús puede sanarnos. Yo sé siempre que Jesús puede restaurarnos. Y si Él, iglesia, amados hermanos, nos habla, nos enseña, es porque Él quiere sanar nuestros corazones, ¿de acuerdo? Es porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Hay una historia que quiero tocar contigo, que tenemos unos versículos bíblicos allí que quiero compartir. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Ella ¿dónde está esto? En 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Yo creo que me prestes atención, porque esto pasa cuando lo sagrado se te hace común. 1 de Samuel 2, versículo 12 al 17 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y dice, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, el versículo 15, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Adelanto una página más. Y si el hombre le respondía, préstame atención a esto, queme la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová Dios. Esta es la historia en 2 de Samuel de un sacerdote que se llamaba Elí. Elí tenía 2 hijos. Por ende, si él era sacerdote, sus hijos también iban a heredar el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico era de generación en generación. Todos heredaban el sacerdocio. Y ahí estaban los 2 hijos de Elí. Dijeron: bueno, hemos nacido con el templo acá. Hemos nacido con esa caja que vemos allí, que era el arca del pacto. Sí, pero ahí están los ángeles arriba, que eran los querubines. A estos jóvenes se les hizo tan común ver lo que todos los días miraban: sacrificio, 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 hasta un punto que se les hizo entonces común lo que era sagrado verdaderamente. La ley decía que los sacerdotes podían comer de lo que traían, pero una vez que fueron ya cocidos, o sea que ya lo habían ofrecido a Dios. Una vez que se lo ofrecían, entonces los sacerdotes agarraban un garfio de 3 picos y agarraban la porción que les pertenecía y comían de ello. Esto era legal delante de Dios. Ahora los hijos de Eli, ellos fueron un poco más, dijeron: no, ¿cómo que vamos a esperar? ¿Por qué no mejor sacamos los mejores filetes de los corderos? ¿Por qué no sacamos el corte ribeye o el T-bone, el porterhouse? ¿Por qué no? Byron, ¿de qué estás hablando? Bueno, son cortes de steak, por favor, entiéndame un minuto. Voy a sacar el conocimiento de los steaks que tengo, así que permítamelo por favor un minuto. El pork chop, pues sí, saquemos lo mejor de esto, no, porque no ofrecían puerco. Y decía, bueno, llegaban y mandaban a sus criados, y el que ofrecía le decía: no, tranquilo, todavía no, díganle a los jóvenes que todavía no, porque no lo hemos quemado. ¿Cómo que todavía no? Los jóvenes dicen que ahorita, y si no lo das, nosotros lo vamos a llevar. La ley decía, Jehová dijo, Dios dijo,
que después de cocerse, después de ofrecer el sacrificio, ellos podían agarrar. Pero ellos dijeron, no queremos así, queremos agarrarlo ahorita mismo. El último versículo dice que menospreciaban las ofrendas a Jehová. Las menospreciaban. El menosprecio viene cuando se te hace común lo que estás viviendo. Es la única forma. La forma que nosotros menospreciamos las cosas es porque todos los días las tenemos allí. La forma como cuando yo ya no menosprecio el cornflake como antes lo apreciaba, es porque todos los días lo tengo en la casa. Y estos jóvenes nacieron allí con su papá, era un sacerdote. Es por eso que yo digo, por ejemplo, ahí está Jaciel, mi niño. Jaciel nació ya cuando tiene unos padres que son cristianos. Mi esposa y yo no nací en un hogar que mi padre y mi madre luego se convirtió años más después, pero mi padre aún no lo es. Ahora, Jaciel, por ejemplo, claro, uno puede orar por él, pero la responsabilidad de él va a ser honrar a Dios, él personalmente. Yo no lo puedo honrar por él. Yo lo voy a orar y lo voy a bendecir y todo lo que cabe en mi mano, pero ¿quién va a decidir de honrar? Enseñarle obviamente la palabra, enseñarle el camino, pero él va a ser responsable. No solamente por nacer en una iglesia lo hace cristiano a él. O sea, no solamente porque naces en un garaje eres un auto. ¿O sí? Bueno, a él le explican lo que no entendieron después, por favor. Ahí nací, mire, mi mamá me tuvo en un garaje, entonces me creo un auto, porque ahora ya ni se sabe la persona, ¿no? Ahora se sienten acá, ahora se sienten lo otro, ya ni se sabe. Bueno, el nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. Estos jóvenes nacieron en el sacerdocio, pero no los hacían unos verdaderos sacerdotes, porque no respetaban verdaderamente a Dios. Hay un versículo más que traje por ahí, por favor póngalo en la pantalla. Allí mismo en 1 Samuel 2, pero ahora en el versículo 22, mira lo que dice. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Qué tremendo, ¿no? Eran enamorados estos muchachos. Seducían. Y no quiere decir, ay, pero entonces Dios no quiere que me enamore. No. La escritura acá está hablando de personas que solamente querían tomar ventaja y abusar de las jóvenes y querer hacer lo que se querían hacer, nada más, pero no querían algo en serio verdaderamente. No que decían, uy, me voy a casar con la sacerdotisa o lo que sea, me voy a casar con la que sirve en el templo. No, ellos no querían eso, ellos querían otra cosa. Y por eso es que Dios se enojó. Ya Elí, su padre, era viejo, iglesia, y él sabía de que sus hijos no se comportaban de la mejor manera. Agarraban la ofrenda cuando no deberían de hacerlo. A lo mejor se metían con las jóvenes que no deberían de meterse, a hacer cosas que no eran legales, aún en el templo. O sea, cuando tú lees las escrituras, el templo ya no se respetaba como antes, o al menos en este caso el tabernáculo. Ya no se respetaba como antes. Y la razón es porque, iglesia, porque lo sagrado se había hecho común. El fin de estos jóvenes es triste, terminan muriendo a causa de la deshonra, a causa de no respetar, a causa de no honrar a Dios. El tabernáculo, decirle, Señor, quiero serte fiel. Y a lo mejor cuando nosotros meditamos sobre esto, no es a lo mejor morir nosotros físicamente, pero sí morimos espiritualmente. Préstame atención y ya casi termino y nos vamos, pero quiero que te lleves esto en tu corazón. Cuando nosotros dejamos de interesarnos de que lo sagrado se nos hizo común, solamente hay un resultado. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. El resultado es muerte espiritual. Es lo único. Es muerte espiritual, es alejamiento de Dios, es retirarme de lo sagrado, retirarme de lo importante, de aquel que me da la vida y me sostiene, porque se me hizo común lo sagrado. Ya no me interesa verdaderamente como antes me interesaba. Iglesia, el llamado hoy, en esta noche a cada uno es: detengámonos un minuto hoy domingo. Byron, ¿en serio? Sí, hoy domingo. Sí, por eso venimos a la iglesia, para ser corregidos, para ser enseñados, para adorar a Dios, para dar un nuevo comienzo y decirle, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, mi corazón. Como dicen por ahí, empezar de nuevo.
si se te diera la oportunidad de que pudieras empezar de nuevo, yo creo que mucho le gustaría empezar de nuevo. Y Jesús eso es lo que ofrece. Eso es lo que Él dice: yo puedo ayudarte para que empieces de nuevo. Perdono tus pecados, ahora tú eres una nueva criatura. Algo nuevo en mí, yo puedo hacerlo. Entonces el punto está, iglesia, en que nosotros meditemos, hablemos como hermanos que somos, como amigos, todos los que están presentes, y examinemos nuestro corazón hoy en esta noche, para que evitemos este riesgo de que lo sagrado a nosotros se nos haga común, del que asistir a una iglesia, del que orar, del que derramar nuestro corazón delante de Él no se haga común. En serio, amados hermanos, es algo especial que Dios nos ha revelado a nosotros. El Evangelio es algo, una revelación tan grande que Dios nos ha entregado a todos nosotros. Y por eso hoy en esta noche me gustaría que abras tu corazón y le digas al Señor cuánto lo necesitas. Que le digas al Señor, bueno, que vaya, Señor, que se me ha hecho muy común lo que es sagrado para mí. Muy común tu palabra. Mira, si ahora nosotros, por ejemplo, yo digo, te lo puedo decir, iglesia, esto se nos hace tan común. Tenemos hasta 10 versiones en nuestras casas. Pero ¿para qué tenemos tantas versiones si no las leemos? Se nos hizo común tener un libro tan poderoso como este. Se nos hizo común tener un libro que da vida eterna, vida en abundancia. Se nos hizo común un libro el cual promete sanidad para el alma, sanidad para nuestros corazones. Se nos hizo común. Digo, entre tantas cosas que pudiera yo mencionarte en esta noche, que yo sé que el Señor desde ya está comunicando a tu vida, comunicando a tu corazón. Por eso hay una de las escrituras que me llena y que me da tristeza, en Isaías 29:13, cuando el Señor le dijo al pueblo: miren ustedes, dice el Señor, me honran, pero me honran de labios para afuera. Me honran con sus palabras, dicen cosas, pero su corazón, dijo Dios, está lejos. Su corazón está muy retirado, se fue, está allá por lejísimos. O sea, me honran, pero solamente por decirlo, por hablarlo, dice Dios. Pero no que me honren con todo su corazón, porque lo sagrado se les ha hecho común. Que el que yo esté en medio de ustedes, que el que yo te hable día con día se te hizo común. Ya no lo valoras, ya no hay respeto para mí, ya no hay entrega, ya no hay humillación. Ni siquiera me agradeces por el plato de comida que te doy todos los días de tu vida. Se te hace por sentado el pedazo de pollo que tenías hoy en la mañana. Dice, uy, me lo merezco. He trabajado por ello. Claro que has trabajado, pero quien te dio la fuerza fue Dios. Claro que le has echado ganas, y no estoy menospreciando esto, pero quien te sostuvo a través de esta semana, iglesia, fue Dios. Claro que le has echado ganas por tu familia, por todo lo que tienes, pero quien te ha dado la sabiduría fue Dios. Quien te dio la salud, quien te dio las fuerzas, ha sido Jesús siempre. ¿Por qué no agradecer? ¿Por qué no decirle gracias, papá, por la salud, por la fuerza, por mi familia? Gracias, se me ha hecho común las bendiciones. Gracias por este carrito que me has dado, Señor. Gracias por esta carne que tengo acá, tan hermosa, tan rica. Un ribeye que no es tan barata, es cara. Tantas cosas que pudiera decirte hoy en esta noche. Yo sé que tú las estás identificando, cada una de ellas en tu corazón. No hay mucho de qué hablar, no hay mucho que decirte, ya que el Señor está hablando directamente a tu corazón, directamente a tu alma, a tu vida, a tu interior, a tu mente. Mientras 2 hijos de Elí, allá en 1 Samuel, deshonraban a Dios, aún había uno que se atrevió a honrarlo. Había uno que dijo, voy a honrarlo. Y ese, escúchame bien, no es que su padre era sacerdote, su madre era aquella persona que no podía tener hijos, que era Ana. Era un hijo que su madre lo fue a dejar al templo, ni siquiera se crió con la madre, con el padre. Era un hijo que decidió honrar a Dios. Y estamos hablando de Samuel, que dice que a su temprana edad, dice que ofrecía sacrificios a Dios, mientras que estos muchachos, los hijos de Elí, andaban haciendo sus cosas. Él se mantenía firme y seguía honrando a Dios. Porque yo creo, iglesia,
que lo sagrado a él no se le había vuelto común. Él decía: yo valoro que Dios me esté hablando y que Dios me enseñe. La voz de Dios escaseaba en aquel momento, mas no sabían que Dios iba a levantar a Samuel para que fuera la voz de él acá en la tierra. Podía hablarte, iglesia, de tantas cosas en esta noche, que esto te llenara tu corazón, y lo hace al instante. Pero me gustaría que oráramos hoy en esta noche y que entregáramos nuestro corazón delante de Jesús, el que puede sanar nuestras heridas, el que puede perdonar nuestros pecados. Amados hermanos, la invitación es hoy, todos los que están presentes, la invitación es que lo sagrado no se te haga común nunca. Que no sé por cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra, Señor, pero que mientras estemos en esta tierra, nada de lo que se trate de ti se haga común en mi vida. Así que si lo crees en esta hora, me gustaría que le dieras un fuerte aplauso y nos ponemos de pie todos juntos.